¿Cuáles son las mejoras que se tendrían que hacer? Y hay un término que usó usted que me llama mucho la atención. Tanto víctimas como denunciados podemos volvernos víctimas y padecemos este sistema. ¿Por qué? No, pues básicamente porque el debido proceso, que es lo que siempre está en juego, la no acatación y la violación al debido proceso no te permite nunca llegar a la verdad y por lo tanto alcanzar la justicia. Es decir, cuando tú utilizas métodos como la tortura, ¿no? Para supuestamente sacar una declaración, nunca vas a saber si fue por la tortura que esa persona está diciendo que cometió el delito o si verdaderamente además cometió el delito. Entonces es una doble vía y eso es lo que tenemos que considerar cuando lo vemos. Y fíjate que eso va mucho en relación a lo que se acusa a las comisiones de derechos humanos. Si lo que nosotros valoramos no es si la gente cometió un delito, no, nosotros somos un sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, muchas veces tanto las víctimas del delito como los propios ejecutores del delito son víctimas de derechos humanos, que no quiere decir y no omite que pueden ser delincuentes, naturalmente. Entonces, lo que nosotros abocamos es todos tenemos el derecho a tener un debido proceso, fundamental para nuestras garantías de seguridad. Y con un sistema que no es rígido en esa parte, pues todos estamos expuestos, ya sea como inicialmente víctimas o victimarios, ¿no?, a un proceso que a la larga no nos va a hacer llegar ni a la verdad ni a la justicia, ¿no? ¿Hemos mejorado? Es decir, ¿hay un antes y un después a partir de que se puso en vigor y ya tendríamos en todo el país que estar homologados? ¿O siguen las cosas igual, los procesos siguen igual de largos, cansados, tediosos? ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué es lo que ha pasado y cómo podríamos definir en términos de los retos de esto de que han denominado la puerta giratoria? Es decir, ahí nos va marcando cómo es un proceso que naturalmente cambia de lógicas, a lo cual un primer reto es cómo lo entienden los mismos juzgadores y los mismos prestadores, para que entiendan que el proceso es diferente y que entonces las pruebas y todo lo que implica requiere de otras habilidades. Por ejemplo, primer contacto. O sea, el primer contacto es fundamental y entonces, por ejemplo, sabemos que hay fallas en eso, por ejemplo, en nuestros policías, ¿no?, que son quienes tendrían que llevar y acreditar ante el ministerio pues 1000 cosas, entendiendo por antecedentes y dar y aportar las pruebas necesarias para que esta puerta giratoria que se dice no exista. O sea, el sistema no es el que provoca la puerta giratoria, lo que provoca la puerta giratoria es la mala aplicación del sistema. Supuestamente tuvimos pues casi 10 años para empezar y hacer los procesos diferenciados para estos nuevos juicios, para este nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Nos falta porque eso hubiera requerido también que los propios gobiernos mandaran recursos para que esto sucediera. Por ejemplo, estas cámaras GESEL, por ejemplo, ¿no?, las tienen en muy pocos lugares de la República y los que los tienen no dan cabida, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver para poder hacer este tipo de juicios con los estándares que se tienen que hacer. Eso no quita que sí estamos mejor. Yo creo que la apuesta tiene que ser esa, porque es una apuesta que te permite llegar más pronto a la justicia, que le cuesta menos al Estado y que además permite, cuando se aplica bien, ¿no?, que tú tengas, digamos, prontitud y celeridad para tu propio debido proceso, ¿no? Entonces, nosotros insistimos. Reforcemos la capacitación, reforcemos los primeros contactos fundamentales, reforcemos cómo se hacen peritajes y cómo se hace el trabajo para poder allegar las pruebas y apostémosle a este nuevo sistema. Creo que en algunos estados y algunos ejemplos ya que podemos estar como presumiendo de que las cosas sí se pueden hacer bien, si se hacen con estos elementos, con los elementos que la misma ley y el mismo proceso está estableciendo, y creo que habría que apostarle más bien, no tanto a los malos ejemplos, sino también a que hay buenos ejemplos y que hay que decir, miren, ya vieron, se puede, ¿no?, hacerlo así. Doctora, no se está poniendo, y bueno, pues qué bueno que se ponga demasiada atención al tema del acceso a la justicia,
para las víctimas, pero no se está descuidando un poco el tema de la atención desde el momento posterior al que una persona sufre o es víctima de violencia. Y pongo por ejemplo el caso de la niñita esta en Iztapalapa, de la bala perdida, que la mamá tuvo que batallar para poder tener atención médica en ese momento. Ahí, ¿a qué área? Digo, se está creando nuevas instancias, ¿no? Está también la policía. ¿Qué área correspondería tener, digamos, ese tipo de atención? Porque ese es un caso... De entrada, digamos, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana tenía que haber o tiene que asegurar que ante circunstancias como estas tengas y coordines digamos, las atenciones. Sí te quiero decir que nosotros tuvimos ya contacto con los familiares y inicialmente sí estaban como muy molestos, pero ahorita están bien, están recibiendo la atención y muchas de las cosas que se filtraron de que había tenido muchos problemas para ingresar nos dijeron que eran falsas. El problema ahí, por ejemplo, es servicios médicos, ¿no? Porque sí. ese es un caso. Eso es otro, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que no, tenemos, a ver, yo creo que ustedes, y lo han documentado mucho, tenemos un grave problema con los servicios de emergencia. Y con los llamados de emergencia. Estamos hablando, por un lado, las ambulancias, tanto las reales como las patito, ¿no? Y como también lo que tiene que ver con servicios de atención inmediata, no nada más en términos de atención a la salud, sino de llamados. Y es el otro ejemplo, pues tienes el ejemplo de la persona de la Condesa, y esto que ha marcado que si llamaron o no al 911, cuánto tiempo se tardó la patrulla en llegar, llegó y no atendió y todo eso. Entonces yo creo que hay un buen foco en cómo tenemos que regresar a los protocolos, porque están los protocolos de tiempo, ¿no? Y de temporalidad y de actuación, y volver a regresar a una de entrada regulación. Eso te lo hablo en términos de lo que es la atención de emergencias en salud. Y ustedes lo saben por lo que lo han documentado, así como hay, digamos, un servicio de emergencia eficiente, hay otro que no sabemos ni quiénes son, que llevan a las personas a hospitales, que les dan dinero y que a la larga estas gentes son extorsionadas hasta por la propia gente de los hospitales y sus familias, y pues entonces pues se requiere a la larga regular esta parte y fortalecer los sistemas. Creo que son ejemplos de lo que... Porque los ministerios públicos piden certificación médica para iniciar la averiguación previa, claro. En un hospital esperando a que lo atiendan. ¿No? Y eso corresponde a la primer llamado. Ahí es donde tenemos que empezar. Y como tú lo dices, no nada más es en el debido proceso, sino la atención a emergencias, ¿no? Oiga, Presidenta, hablando de eso, retomando ese caso, ya entonces la Comisión de Derechos Humanos tuvo contacto con la familia, sí. ¿Y cuál va a ser su papel exactamente? Ahorita nos pidieron que no abrieron una queja, entonces nosotros no vamos a abrir si la familia no quieran. Quedamos de estar en seguir en contacto por si requerían cualquier otra cosa. Ahorita ellos dijeron que estaban bien atendidos y que no requerían de la participación de la comisión. Se van por la libre ellos. Exacto. Pero ustedes de oficio no estarían... Estamos intentando, a ver. ¿A qué sumamos? A ver, nosotros tenemos diferentes mecanismos. Tú tienes un mecanismo como puede ser lo que yo planteé aquí, que son propuestas generales y observaciones generales que te permiten dar seguimiento a un patrón, como es que no es único, tú lo has dicho, ¿no? Y establecer políticas y lineamientos de política pública y de señalamientos a la autoridad. Y la otra parte es lo que específicamente son las recomendaciones. ¿Qué estamos cuidando aquí? Que las víctimas estén participando en el propio seguimiento y que finalmente no tengamos y sobre ellas nos vayamos, ¿no? Si las víctimas nos están diciendo que nada más quieren nuestro acompañamiento y que no quieren abrir, que no quiere decir que la comisión no esté, sino que no quieren abrir un proceso como una queja, nosotros lo vamos a respetar porque tenemos otros mecanismos para señalar las omisiones en política pública. Pero entonces si hay abogados de la comisión asesorando. Sí. De entrada el área de seguimiento acompaña. Otro ejemplo que te puedo decir es el caso, por ejemplo, de la niña de CCH. Desde el primer día de Conaide estuvo la comisión, desde el primer día, viendo con los papás, que te acuerdas que necesitaban traductor, interpretación indígena, todo. Los acompañamos desde esa ocasión, te puedo decir en abril, los acompañamos hasta que les dieron el cuerpo en el INCIP. O sea, toda la noche, te acuerdas que fue toda la madrugada hasta mediodía del 7. En ese momento nos dijeron que querían estar primero con lo que hicieron en sus casas aquí en Iztapalapa y después irse a Puebla. La comisión han estado yendo, estamos con ellos y cuando ellos definan que quieren abrir una queja formal, lo haremos. Mientras tanto, los acompañamos. ¿Y por qué se abriría una queja? ¿Cuál sería el tema para abrir una queja? Exacto.
Las quejas, y eso es importante. A ver, se abre una queja cuando tú estás viendo omisiones o dudas de lo que está haciendo la actuación de la autoridad. Entonces, para ellos es más importante que la comisión esté acompañando a que esté abriendo algo que es básicamente, inicialmente, con papeles y no con presencia, ¿no? Entonces prefieren que estemos ahí, y yo también lo creo. Yo creo que nosotros tenemos que respetar lo que las víctimas nos están planteando, y en esa lógica podemos hasta ayudar más, porque si nosotros estamos viendo ahí una omisión, inmediatamente la señalamos, o a su vez nuestra presencia limita a las autoridades a hacer cosas fuera de lo que tienen que hacer. Que también ya están interviniendo en estos asuntos de los indigentes que fueron... Estamos solicitando de hecho se abrió una investigación sobre qué tipo de situaciones están pasando con estos muertes por quemaduras, sí te quiero decir una cosa, en algunas que sucedieron, si se acuerdan, el año pasado, la investigación arrojaba cosas como se acuestan, traen el alcohol ahí, están fumando y están con prendas, y hay digamos, incendios que son accidentes no provocados. De todos modos, todo eso tiene que investigar, porque de rigor se tiene que ver y descartar si es una cosa o la otra, ¿no? Hasta ahorita, pues no estamos siguiendo el seguimiento que está haciendo la propia investigación que se abrió exclusivamente para esto. También quiero preguntarles por último, las iniciativas que mandó la doctora Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México, si ya tuvieron oportunidad de ustedes de revisarlas y se plantean hacer algunas observaciones. Sí, de hecho ya tenemos la de seguridad ciudadana, tenemos, según el Congreso nos dio el Código Penal, 10 días, vamos a hacer las observaciones pertinentes, las tenemos en revisión, tenemos hasta exactamente 10 días, ya casi cuando sea el periodo programado, el periodo extraordinario a finales de mes, para poder dar nuestras observaciones. De entrada, algunas propuestas que estén planteando. Todavía no, más bien queremos revisar cómo vienen las iniciativas y en esa lógica hacer. Sí tenemos alguna preocupación, pero la veremos bien, y es cómo no solamente con endurecer las penas vas a limitar pues bueno, los problemas de seguridad que tenemos, ¿no? Puede ser un elemento que sumado con otras cosas sirva, entonces vamos a ver si hay esta suma y esta integralidad. Porque surge otra vez la preocupación de que, bueno, precisamente lo que menciona, que se piensa que con elevar las penas puede disminuir los delitos. Y forma parte exacto, y esto forma parte de lo que tú preguntabas al principio, ¿cuáles son los retos, entre otros, del nuevo sistema? Es esto, están viendo que no está funcionando de manera adecuada, y lo más fácil es decir que no funciona adecuadamente porque no hay penas para quien comete los delitos, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, finalmente estaba contemplado que esos son, dependiendo del tipo de delitos, el nivel que tienes o no para poder usar las figuras tanto de privación de la libertad en investigación como en los procesos de los montos, digamos, la cantidad de castigo que requiere el delito que cometiste, equivalente. El problema es, a ver, si yo elevo la pena, por ejemplo, de algo puede ser un robo menor. Celulares, por ejemplo. Por ejemplo. Y no, más bien digo, a ver, hay una reincidencia. Si yo tengo el mismo delito, reincidentemente no necesito colocar ese delito en la lista de penas con cárcel. Necesito que en la cárcel que haya la documentación para poder acreditar que hay reincidencia, y la propia reincidencia me da el planteamiento para que haya una mayor pena, ¿no? Entonces, veamos. Esta advertencia a los delincuentes de que puede haber una sanción mayor por reincidencia que está diferida, ¿puede ser disuasoria de que cometan? Tendría que ser disuasoria, pero ustedes saben, o sea, en esta parte es cómo fortaleces paralelamente lo legal con la operación. Porque si de todos modos, si en la operación vas a tener coalición de ahí entre agentes y los propios delincuentes, pues no importa que aumentara que lo hagas en términos legales si no tienes en operación transformación.